Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. Pues bien, en este lunes de literatura vamos a comenzar una pequeña serie de videos en relación con el mismo tema, que es la literatura de la Revolución Mexicana. Pues, sin más preámbulo, comencemos. En esencia, este tema de la literatura de la Revolución Mexicana es un muy buen ejemplo de la relación que en todo momento existe entre la realidad y la ficción. O, para ser más precisos, entre sucesos históricos importantes, ya sea de carácter nacional o bien internacional, y el arte, en este caso específico, el arte literario. Entonces, precisamente a partir de esta situación, tomé la determinación de no hacer solamente un video en donde veamos perspectivas, posturas, personajes, sucesos, de manera como muy superficial, sino hacer mejor una serie de videos en donde hablemos de esta situación, sus personajes, sus posturas, sus perspectivas y todo ello reflejado en el arte, principalmente en el arte literario. Aclarado lo anterior, comencemos con nuestro tema, la Revolución Mexicana. Obviamente, para poder entender la expresión artística de este tema, tenemos que primero entender el contexto histórico. ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles son los aspectos más importantes que van a ser este parteaguas? No solamente para el suceso histórico, sino también para sus expresiones artísticas. Dicho esto, comencemos. Para nosotros entender la Revolución Mexicana, tenemos que primero entender otro periodo histórico previo, que es el Porfiriato. El Porfiriato, que está entre los periodos de 1877 y 1911, tenemos a un personaje fundamental, que es obviamente el que le da nombre a este periodo, que es Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es un personaje que en estos 34 años está en el poder. En consecuencia, un régimen como el de Porfirio Díaz, que dura tantos años, pues tuvo sus momentos de bonanza, que obviamente se ven reflejados en la nación, pero por sentido común, también tiene momentos negativos que se ven reflejados en un malestar, malestar que precisamente va a haber en la Revolución Mexicana su cumbre. ¿Qué podemos decir del porfiriato de manera general? El porfiriato es este periodo que, como les decía, es de altas y bajas, porque ciertos sectores tuvieron bonanza en todo momento, ¿no? El de transportes, viéndose reflejado en una amplia extensión de vías ferroviarias, la industria minera, donde grandes empresarios, tanto nacionales como internacionales, principalmente internacionales, pues explotaron los recursos naturales que había en el país todavía y pues obviamente había esta bonanza de ciertos personajes y ciertas empresas. Pero también tenemos la otra cara de la moneda, es decir, un pueblo analfabeta, un pueblo pobre y en consecuencia un pueblo molesto. ¿Por qué? Porque contrario a lo que hoy podremos percibir o podemos percibir en la realidad económica, donde podemos distinguir tres clases sociales muy obvias, la clase alta, la clase media y la clase baja, más allá de sus ramificaciones, que muchas veces se menciona la clase media alta y la clase media baja, más allá de estas etiquetas o estas clasificaciones, nosotros podríamos decir que en México, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, solo había dos clases sociales, pobres y ricos, ¿correcto? Clase alta, clase baja. Entonces, esta desigualdad estaba muy marcada. ¿Correcto? En futuros videos, cuando ya habremos acabado o agotado este tema de la Revolución Mexicana,
hablaremos de un periodo llamado el modernismo, ¿no? Que tiene sus características, pero no solamente en México, sino en toda América e incluso en España. Y veremos que cómo era el arte, precisamente el arte literario de finales del siglo XIX. Entonces, si nosotros somos muy observadores de ese periodo, vemos precisamente que los grandes personajes, los intelectuales, como también los denominamos hoy en día, pues eran personas cultas, pero producto de que pertenecían a una clase alta. Entonces, esta desigualdad que era tan notoria, o mejor dicho, tan notoria a finales del siglo XIX, va a generar un encono en algún momento. Estos 34 años de porfiriato, pues al sector que beneficiaba, pues no decía nada. Obviamente podía discrepar en en algunas circunstancias, en algunas situaciones, en algunos temas, pero como estaba teniendo ganancias, pues no mencionaba nada. Pero el otro sector, es decir, el sector de la clase baja, obviamente a lo largo de las décadas, y obviamente también producto del el rezago que había desde la independencia de México, pues va generando este encono que va a desembocar en lo que décadas después vamos a conocer nosotros como la Revolución Mexicana. ¿En qué radicaba este encono social, por decirlo así? Principalmente se veía reflejado en el trato, ¿correcto? De esta clase alta frente a esta clase baja. La clase alta, la que era la dueña de las empresas, la dueña de las tierras, de las grandes parcelas, de las grandes haciendas, trataba a la clase baja con un desprecio no solamente hacia su persona, no solo hacia su trabajo, sino también hacia su dignidad, por decirlo así, ¿correcto? Obviamente todo lo que le acabo de decir de trabajo y persona, pues está reflejado con la dignidad. Entonces, podríamos nosotros sintetizar que los grandes empresarios, los grandes dueños, las grandes dueñas de haciendas, de parcelas, de empresas, veían en la clase baja la mano de obra, pero una mano de obra mal pagada, una mano de obra mal valorada, no solamente en el sentido monetario, sino incluso en el sentido de lo que hoy conocemos como derechos humanos. Ejemplos paradigmáticos. Existía un concepto que era la tienda de raya. Es decir, para entender la tienda de raya, nosotros tenemos que entender que, muy al estilo de la Edad Media y los grandes feudos, pensemos que había enormes cantidades de hectáreas que eran propiedad de solo una persona o de una familia, que era obviamente esta familia acaudalada. Y entonces, esta familia que era dueña de las tierras y en donde se sembraba, se cosechaba, se tenía ganado y en consecuencia pues todo lo que genera la industria de la agricultura, del ganado, etcétera, era el beneficio para los propietarios de la tierra. Entonces, los trabajadores vivían en esa misma tierra, pero contrario a lo que podríamos nosotros inferir o deducir, estos obreros eran mal pagados, pero además de ser mal pagados, tenían ellos que pagarle al dueño de la hacienda para que les permitiera vivir en la hacienda y todavía para acabarla, servirse o tener ciertos servicios que daba la misma hacienda en la que ellos trabajaban. Voy a poner el ejemplo un poco más claro. Imagínense una persona que sembraba y cosechaba. Sembraba maíz, sembraba frijol, lo que ustedes puedan decidir o referir o inferir. Imagínense esta persona que pasa largas jornadas, literalmente de sol a sol, sin vacaciones, ni mucho menos lo que hoy conocemos como prestaciones legales de seguridad social, aguinaldos, no, nada de eso. O sea, trabajaban los 365 días del año y si era año bisiesto, 366 días del año de sol a sol. Si se enfermaban, pues no les pagaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente, de este mismo servicio que ellos hacían, en este caso el ejemplo que le estoy poniendo es de sembrar, imagínense
que la cabeza de la familia, que en esas épocas era solamente el papá, aunque también participaban las mujeres, obviamente, ya incluso los hijos, etcétera, se dedicaban a sembrar. Llegaba la época de cosecha, les pagaban lo proporcional a la cosecha, pero estas familias tenían que comer, ¿correcto? Y entonces, para comer, hablando en México, pues se hacen tortillas y demás, pues necesitas maíz, tal vez el mismo maíz que tú sembraste y que tú cosechaste. Pues paradójicamente, contrario a lo que uno podría inferir, insisto, el mismo campesino tenía que comprarle a su patrón el maíz que él había sembrado y cosechado para poderse alimentar. Pero la cosa va peor. Este maíz que el dueño de la parcela, el dueño de la hacienda, el dueño de todas las hectáreas de territorio, él había pagado de manera ínfima, denigrante, él se las cobraba a ellos con precios elevados, altísimos, ¿correcto? Lo cual hacía imposible que el campesino mal pagado pudiera adquirir ese servicio, en este caso pues el maíz, el frijol o cualquier otro fruto, o si quería carne, pues del mismo ganado, era imposible que lo pudiera pagar. Y entonces, la visión empresarial que existía a finales del siglo XIX era esta famosa tienda de raya, que era una tienda que literalmente daba créditos. Es decir, mira, necesitas ropa o tela que sacaban de los mismos campos de algodón, etcétera. Necesitas maíz, necesitas frijol, necesitas legumbres, vegetales, lo que sea. Perfecto, no tienes ningún inconveniente. O sea, si tienes el dinero, pues págamelo. O sea, si necesitas todo esto, hacías tu lista de compras y yo te lo doy. Pero producto del pésimo salario que tenían, pues obviamente no podían adquirir esos recursos tan necesarios para la cotidianidad como era la comida. Entonces lo que hacían era como un tipo crédito. Era la famosa tienda de raya. Literalmente estaba su nombre y le ponían una raya. ¿Cuánto debían? Es lo que hoy conocemos como crédito. Y ¿cómo podríamos decirlo? La perversidad de este modelo es que las deudas se heredaban. Es decir, había tal vez un padre, o sea, la cabeza de una familia, una madre, que iban quincena a quincena, mes a mes o cada cierto tiempo, iban generando el crecimiento de su deuda al grado de que había familias que heredaban dichas deudas. Entonces los hijos que tenían esta pareja de trabajadores, de campesinos, seguían pagando las deudas de sus padres. Y había casos tan extremos donde los nietos seguían todavía pagando las deudas de sus padres y ellos seguían incrementando la deuda de su familia porque ellos tenían que seguir comiendo, seguir vistiendo y todo lo requerido. Servicios que ellos no podían solventar porque su salario era raquítico, pero ellos no podían irse a otro lado porque iban a vivir exactamente lo mismo. No importaba cambiarse de hacienda porque el modelo era el mismo. Entonces ahí está precisamente uno de los factores que comenzaba a generar esta molestia colectiva. Porque obviamente la clase alta pues era un sector reducido de la población. El sector de la clase baja era el mayoritario. Entonces ahí tenemos un ejemplo muy puntual de la desigualdad social que se vivía precisamente en estos periodos. Teníamos por un lado a personajes imponentes, cultos, que viajaban, que eran diplomáticos, que eran escritores, que eran historiadores, gente culta en general. Para no estar desglosando todas las carreras, todos los servicios académicos que se brindaban en la época, sino gente culta, ¿no? Que podía tener esa posibilidad de estudiar, de viajar, de prepararse. Teníamos este sector, pero por el otro teníamos el otro sector, analfabeta, que trabajaba de sol a sol, que no podía aspirar jamás a acercarse mínimo
a esa clase alta, lo que hoy conocemos como clase media. Era imposible. ¿Por qué? Porque tú no eras dueño de nada, o sea, hasta ni de tu casa eras dueño, porque las tierras eran del hacendado. Entonces, literalmente hasta mucha gente tenía que pagar renta de la casa donde ellos habitaban, la casa que les servía a ellos para poder estar cerca de las tierras que ellos sembraban y cosechaban, o donde ellos estaban al pendiente del ganado, o estaban al pendiente de los servicios que se brindaba en la comunidad, pero que el gran beneficiario era el dueño. Entonces, esa desigualdad social se vio muy marcada en este periodo denominado el Porfiriato. Y por si fuera poco, eso es desde una perspectiva social. Desde la perspectiva política, Porfirio Díaz era un personaje que sí fue muy importante para México. Muestra de ello es que él participa en la famosa batalla de Puebla, ¿no? Todavía no era el gran general ni nada por decirlo, pero fue ascendiendo poco a poco. Fue poco a poco siendo un personaje importante, destacado para la nación. Cuando llega a la presidencia, comienza a generarse un momento convulsivo en el país que ya existía insisto, desde su independencia, estos choques, estas situaciones, estas altas y bajas, falta de estabilidad en todos los ámbitos, político, económico, social en general, pues el porfiriato no iba a ser una excepción. Muestra de ello es que antes los periodos presidenciales duraban 4 años, no como hoy, que duran 6. Entonces llega Porfirio Díaz a la presidencia, cumple su primer cuatrienio, pero por lo visto le gustó la silla presidencial, o bien él creía fielmente que lo que necesitaba el país en esos momentos era una continuidad, que alguien tuviera el liderazgo para poder encabezar un movimiento que hiciera que resurgiera el país y podríamos decirlo, la estabilidad tan necesaria. Y entonces él toma la determinación de modificar las leyes, las cuales él mismo había contribuido a ellas, de que no hubiera reelección. Antes los presidentes se podían reelegir. Él llega con una ideología del sufragio efectivo, no reelección. No olviden esa frase del sufragio efectivo, no reelección. Cuando llega a la presidencia, llega con esa bandera, pero ya estando en la presidencia, modifica esa idea, pero no podía hacerlo a la primera. Entonces tenía que ir a pasos pequeños y terminando su primer cuatrienio o su periodo presidencial, pone a su compadre, Manuel González. Y entonces Manuel González literalmente era el títere de Porfirio Díaz, ¿correcto? Y entonces se renuevan las leyes y entonces ya se permite la reelección de presidentes, y entonces terminando el cuatrienio de Manuel González, nuevamente Porfirio Díaz toma el poder y ahora sí, no lo dejará hasta mayo de 1911. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos precisamente ese factor. Pero eso no solamente fue lo único, ¿no? Este juego ajedrecístico de mal plan, de modificar las leyes a su beneficio. No, eso no fue lo peor. Muchas veces cada 4 años había elecciones. Pero cada vez que había un candidato que tenía cierta fuerza, porque obviamente la gente no estaba, aunque fuera analfabeta y demás, pero tenía ese sentido obvio, común, y demás, de oír, de confiar en alguien, de lo que observaba, lo que padecía, etcétera, pues muchas veces un candidato comenzaba a tener cierta fuerza y mágicamente, opción 1, lo detenían, le creaban un delito, faltando unos cuantos meses para la elección, lo encarcelaban, lo alejaban del centro del país, y automáticamente ganaba Porfirio Díaz otra vez la presidencia. Todo legal, ganó en las urnas, todo legal. ¿Pero por qué? Porque su candidato, su competidor, estaba en la cárcel. Es en el caso más relax, más tranquilo. Había sucesos en donde mágicamente había un pleito en una cantina donde estaba el candidato presidencial y una bala perdida, o lo provocaba alguien y él se defendía, y lo mataban. Había un balazo y no encontraron al culpable. O lo encontraron, pero era el famoso chivo expiatorio.
ese tipo de situaciones son las que comenzaron a imperar cada 4 años. Cada vez que iba a haber elecciones y que estaba desbordada la molestia o había pequeñas voces alzadas en contra de este régimen, mágicamente el presidente decía, si el pueblo ya no me necesita, en, en las siguientes elecciones que me quite. Yo voy a estar aquí en la silla hasta que el pueblo me diga lo contrario. Pero siempre que ocurría el momento de votar, desaparecía el candidato, era detenido, le descubrían un delito o, en el peor de los casos, terminaba muerto por un accidente, por una riña o por alguna situación extraña. Entonces, ese era el régimen de Porfirio Díaz. ¿Correcto? Sí existía esta bonanza, etcétera, que muchas veces si ustedes ven los libros y ven las estadísticas, pues sí, en la famosa macroeconomía sí hubo momento de estabilidad, pero en la microeconomía, esa que se ve reflejada en la cotidianidad de las personas, ver en tu bolsa del pantalón, en tu bolso, en tu abajo del colchón, si es que ahorras, todos los medios de la cotidianidad, del manejo de dinero cotidiano del pueblo, la microeconomía estaba por los suelos. Y obviamente esto generaba un encono. Y obviamente había disputas de poder que también les afectaba a las clases altas. Entonces, todo este cúmulo de desigualdad, de situaciones, etcétera, 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 fueron creando movimientos. Entonces, tenemos grandes movimientos de contingentes, ¿cómo podríamos decirlo?, sociales, en el norte y en el centro, en el sur. Tenemos la rebelión de los pueblos indígenas en Yucatán o esa zona campechana, ¿no? Yucatán, Quintana Roo, Campeche y demás. Tenemos esos grandes levantamientos de sectores de la población, en este caso los pueblos originarios. Tenemos ese ejemplo, tenemos el ejemplo de la huelga de Cananea, ¿no? Que era una importante minera que le daba esta estabilidad económica en el sector de las materias naturales y en consecuencia económicas del país. Pues tenemos este gran movimiento, tenemos otro gran movimiento que era el de Río Blanco en Veracruz. Entonces tenemos estas congregaciones de personas que reflejan que es como estos visos del encono que ya existía en la nación. Y este encono, y obviamente el transitar del tiempo, Porfirio Díaz ya no era tan fuerte, sus personas cercanas pues poco a poco iban muriendo o poco a poco iban perdiendo este encanto, porque pues ellos también aspiraban a la presidencia y estaban esperando que Porfirio Díaz ya se bajara de la silla para ellos ser los siguientes, ser el denominado delfín, como se le conoce hoy en día en el argot de la política. Pero pues no se iba el señor Porfirio Díaz. Y de repente llega un famoso periodista extranjero que se apellida Krillman y viene a entrevistar a Porfirio Díaz, ¿no? Como que en Estados Unidos existía este interés, porque obviamente había una relación estrecha entre Estados Unidos y el gobierno de Porfirio Díaz, y pues ustedes saben muy bien la historia de Estados Unidos, que muchas veces se involucra en los asuntos particulares de las naciones. Pues bueno, desde hace más de 100 años, pues no era la excepción. Y entonces viene este periodista y entrevista a Porfirio Díaz y comienzan a sacar la plática de cuál es su percepción después de más de 30 años estando en el poder, cómo era el México en el que llegó a la presidencia y cómo es el México actual. Entonces comienzan a hacer esta dinámica, por decirlo así, y llega el momento de la pregunta cumbre como de, ¿se va a candidatear? Porque ya se acercan las próximas elecciones. ¿Se va a candidatear? Y Porfirio Díaz de repente le dice al entrevistador de apellido Krillman, le dice, no, ya no. Creo que ya le he dado a la nación todo lo que puedo, para bien o para mal. Ya estoy cansado, ya no tengo edad, ya quiero disfrutar mi vida, mi familia, todo eso. No, en las siguientes elecciones ya no voy a ser parte de ellas, ¿no? Ya creo que ha llegado el momento en el que México tenga una nueva perspectiva, un nuevo líder, o como se quiera decir. Y esa noticia
resuena en toda la nación. Y entonces comienzan a generarse partidos, etcétera, 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 porque pues ya estaba la afirmación de que Porfirio Díaz ya no iba a estar en la boleta. Pero, y siempre hay un pero, Porfirio Díaz se arrepiente, ¿correcto? En esta transición o en este transitar de los tiempos o de los días entre la entrevista, su publicación y todo lo que generó, surge un personaje importante, Francisco I. Madero. ¿Correcto? Francisco I. Madero, un personaje importante del norte de México, comienza a tener fuerza, comienza a alzar la voz. Y esa misma frase, esa misma política que había llevado a Porfirio Díaz a destacar en las esferas, válgase la redundancia, políticas del país, esa famosa frase del sufragio efectivo, no reelección, va a ser la misma que más de 30 años, 34 años después, va a usar Francisco I. Madero. Francisco I. Madero crea el partido, crea un partido político y toma como estandarte esa frase. Sufragio efectivo, no reelección. ¿Correcto? Ese va a ser como su estandarte. Y entonces comienza a generar mucha bulla en el pueblo. Y no extraña, al principio no era nada de extrañarse que alguien destacara y bla, 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 porque supuestamente Porfirio Díaz no iba a ser parte de la boleta. Pero, como les decía hace unos minutos, Porfirio Díaz recula su decisión y vuelve a ponerse como candidato a la presidencia. Otro cuatrienio más. Y siguiendo su modelo, siguiendo su modus operandi, pues le finca un delito a Francisco I. Madero, ¿correcto? Y en consecuencia, Francisco I. Madero, unos meses antes de que tuviera lugar las elecciones, pues es detenido y no es llevado a la cárcel de la Ciudad de México, donde pues estaba concentrada pues la mayoría de las personas cultas, las que leían los periódicos, la crítica mordaz que se hacía en el periodismo de aquel entonces al régimen de Porfirio Díaz, junto con Puebla, junto con Jalisco, con Nuevo León, que eran los grandes estados donde se concentraba pues la riqueza y en consecuencia existía esta opción de muchos ciudadanos que tuvieran esta oportunidad de ser cultos, ¿no? De leer los periódicos, tanto nacionales como extranjeros, ver perspectivas, leer filosofías, etcétera, que les dieran estas herramientas para poder analizar su realidad. Entonces, como les decía, Francisco I. Madero es detenido, pero no es llevado a la cárcel de la Ciudad de México ni de ninguna de estas ciudades cercanas al centro. ¿Por qué? Porque eso hubiera generado un encono mucho mayor y hubiera generado a su vez pues una revuelta de gran resonancia, de gran importancia. Y entonces toma la determinación de llevarlo a el estado de San Luis Potosí. Estando en la cárcel, Francisco I. Madero escribe el famoso plan de San Luis. ¿Correcto? Obviamente es un plan donde se habla de la no reelección, donde se invita al pueblo a alzarse en armas para ya no permitir la reelección de Porfirio Díaz y todo lo que eso implica, ¿no? La desigualdad, las injusticias, las vejaciones a todos los sectores de la sociedad. Y entonces sale el plan de San Luis donde se hace este exhorto al pueblo a levantarse en armas y los convoca precisamente el 20 de noviembre de 1910. Por eso hoy en día seguimos conmemorando en México el Día de la Revolución Mexicana, los 20 de noviembre, en conmemoración de ese 20 de noviembre de 1910. ¿Correcto? Surge esta situación de la Revolución Mexicana, se levanta efectivamente el pueblo en armas y tenemos en esencia dos tipos de Revolución Mexicana, ¿correcto? Por un lado, tenemos la Revolución Mexicana del norte del país, esa que justamente encabezaba
en un primer momento Francisco I. Madero, ¿no? Que era esa búsqueda política de que ya se quitara el régimen porfirista y entrara esta nueva perspectiva. Pero era muy cercana a los grandes propietarios de las tierras, ¿no? O sea, el mismo Francisco I. Madero, pues él era dueño de tierras, era dueño de parcelas, era dueño de haciendas y todo lo que eso implicaba. O sea, él era de la clase alta, ¿correcto? Y entonces él estaba molesto por ciertas determinaciones del gobierno, pero no pensaba tanto en el pueblo de la clase baja, él pensaba más en expandir la lectura, la visión de la república, de la nación, pero desde una óptica culta de clases altas. Entonces, pero esa es la característica, por decirlo así, de la Revolución Mexicana del Norte. Pero habrá otra revolución mexicana que es la del sur, que es la que nosotros normalmente conocemos como la revolución encabezada por Emiliano Zapata, ¿correcto? Que es esta revolución encabezada por sí una persona hacendada, pero no hacendada con grandes hectáreas y grandes territorios, sino alguien que sí administraba tierras, etcétera, pero que su lectura y su visión era pensada más en la clase baja. Correcto, era que, oiga, la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Es una de sus frases, una de sus máximas que tiene y que ha pasado a la historia. Y es como de la tierra es de quien la trabaja, o sea, no puede estar explotando a alguien que la trabaja y demás, y que no pueda ni alimentarse de lo propio que él produce, ¿no? O sea, él tiene que pagar el doble, triple cantidad del mísero salario, y entonces tenemos estos dos tipos de revoluciones. La del norte, encabezada por Francisco I. Madero, y otro personaje muy importante, que es Doroteo Arango, más conocido como Francisco Villa. Entonces, tenemos a Francisco Villa y a Francisco I. Madero en un inicio en el norte, y tenemos a Emiliano Zapata y todo su grupo, los denominados zapatistas, en el sur. Y entonces tenemos este choque, esta situación que tiene varias aristas. Hablar de la Revolución Mexicana es hablar del choque no solamente político y no solamente económico, sino incluso ideológico. Es decir, ¿qué era lo justo para los ricos, que era la Revolución del Norte, y qué era lo justo para los pobres o los de la clase baja, que era la Revolución del Sur? Pero pensemos que a pesar de que tenían la misma problemática, el mismo contexto, las disputas del sur no eran nada parecidas a las disputas del norte, ¿correcto? Y poco a poco fueron subiendo y los del norte bajando hasta que se encuentran, ¿correcto? Que ahí está la famosa fotografía cuando Doroteo Arango y Emiliano Zapata se encuentran y se topan ante la silla presidencial y la famosa comida y todo ello de estos dos grandes personajes. Entonces, pero sintetizando un poco la situación, este choque, producto de las desigualdades sociales, va a generar una guerra civil. Nosotros podríamos decir que la Revolución Mexicana es una guerra civil, porque literalmente era mexicanos contra mexicanos, porque literalmente era la postura, era el gobierno y defender al gobierno en turno, que era todavía Porfirio Díaz, contra el pueblo mexicano, sin importar si era clase alta o clase baja, que no estaba ya de acuerdo con esas políticas y esas determinaciones o esos privilegios que se le daba solamente a algún sector. Entonces es un choque entre mexicanos, ¿correcto? Donde se buscaban los intereses de unos, chocaban con los de otros y obviamente esto generaba el conflicto. Pasan las décadas, pasan las peleas, pasan las luchas, obviamente hay infinidad de decesos, tanto desde el bando del régimen presidencial como de los revolucionarios, ya sean del norte o del sur. Y toda esta revolución, toda esta revuelta, va a ver a otro personaje importante que es Venustiano Carranza. Venustiano Carranza, otro personaje importante en el norte del país, con esta perspectiva
también de clase alta, por decirlo así, retoma, por decirlo de otra manera, retoma todos los postulados, tanto de la Revolución del Norte como la Revolución del Sur, y crea o promueve, mejor dicho, una nueva constitución. Constitución que a los mexicanos nos importa en demasía porque es la constitución que en la actualidad nos rige. La famosa constitución de 1917, ¿correcto? Entonces ya quedaba atrás las otras constituciones, las de 1857, la de la famoso producto de la Reforma, encabezada por Benito Juárez, etc. Esa constitución se olvidaba y se concentraba en la de 1917. Y esta constitución refleja de alguna manera todos los ideales, todas las pugnas, todas las luchas, tanto del sector del norte como del sector del sur. Entonces, como podemos ver, la Revolución Mexicana fue un fenómeno, fue un suceso importantísimo para este país. Y al ser un suceso tan importante que duró infinidad de tiempo, porque surge en 1910 con este llamado de finales de 1910 con el llamado de Francisco I. Madero, y podríamos nosotros dar un término, por decirlo así, en 1920 con el fallecimiento de Venustiano Carranza, ¿no? Que como que fue, la Constitución de 1917 fue como el punto final de todo este suceso, pero estos 10 años en los que hubo infinidad de cosas, hubo pandemia también, etcétera, pero pues la revuelta, las bajas, la pobreza, los saqueos, todos, o sea, una revolución, tenemos que nosotros tenerla en mente de que genera lagunas sociales, genera lagunas políticas, económicas, lagunas que muchas veces se llenan con justicia, pero otras se llenan con injusticia. Los grandes revolucionarios, personajes muy importantes, que ahorita no voy a mencionar por cuestiones de tiempo, cometieron saqueos. Muchas veces venía todo las famosas gavillas, los pelotones y demás, y llegaban a una hacienda y arrasaban con todo. Y no solamente desde una perspectiva de, pues bueno, sacaban víveres para poder seguir en su caminar hacia el norte o hacia el sur, dependiendo cuál de las dos revoluciones, por llamarle así, tenía lugar, si era la del sur dirigiéndose hacia el centro o hacia el norte, o la del norte descendiendo para dirigirse al centro, que era hasta hoy en día sigue siendo el núcleo importante para la política y la economía del país. Pero arrasaban con todo. Y les digo, no solamente en cuestiones de víveres y demás, sino muchas veces también raptaban mujeres, las violaban, agarraban a hombres jóvenes y demás, y como que los raptaban para que ellos fueran parte del movimiento, porque necesitaban gente, ¿no? Saqueaban armas porque pues las necesitaban para combatir, etcétera. Entonces, también hay cosas que son dignas de mencionar. No todo fue pelear contra el régimen, pelear por el bienestar de la nación, sino también hay vejaciones, ¿correcto? Y entonces tenemos estas dos posturas. Una postura dos posturas por decirlo de manera muy maniquea, pero hay diferentes perspectivas. Hay gente que dice, sí, estoy a favor de la revolución, pero no son las formas, ¿no? O sea, no puedes llegar a saquear a una familia solamente porque pues discrepas de la forma en la que vive, ¿no? Pobres contra ricos, y entonces le robas al rico para tú seguir tu pelea a favor de los pobres. Y hay gente que es todo lo contrario, dice, no, sí son las formas, ellos nos saquearon de una u otra manera, tal vez no ellos, pero sí su ascendencia y demás, y con los pésimos salarios y los tratos y las vejaciones, etcétera, etcétera. Pues ahora les toca pagar a ellos. Así como nosotros heredábamos deudas, pues ellos heredaron el encono que teníamos hacia sus padres, sus abuelos, décadas atrás, pues ellos van a pagar. Que existen estas posturas neutras, ¿no? Como de, pues busquemos la justicia, busquemos la igualdad, busquemos la equidad en todos los ámbitos. Y precisamente todas estas posturas, todas estas perspectivas, las vamos a ver reflejadas en el arte. Principalmente en el arte
literario, ¿correcto? Y entonces, ahorita no voy a profundizar ni voy a mencionar autores, ni obras, ni nada, porque eso va a ser parte de otro video. Pero lo que sí quiero mencionarles es que estas posturas, estas situaciones, estas perspectivas, etcétera, se van a ver reflejadas en las novelas, en los cuentos, en la lírica, etcétera. Y entonces esto nos va a evidenciar la importancia no solo del suceso, obviamente el suceso tiene tanta importancia al grado de que hoy en día en México sigue rigiendo la Constitución de 1917. Obviamente ha sufrido reformas y demás, pero la esencia de aquella revolución que surgió en 1910 sigue teniendo eco hoy en día. ¿Correcto? Entonces, ahí está la esencia, ¿correcto? Estas posturas, estos contextos de injusticia, injusticia tanto antes de la revolución como durante la revolución, y aunque ustedes no lo crean, injusticias después de la revolución que son similares o son paralelas a esta situación. Entonces, la literatura de la Revolución Mexicana precisamente va a ser ese perfecto espejo de todo lo que aconteció antes, durante y después de este movimiento armado que conocemos como Revolución Mexicana. Ya sea valiéndose de sucesos reales que solamente se tropicalizan siguiendo esta situación de la literariedad, es decir, un suceso real, solamente lo adaptaron con los recursos inherentes de la literatura y los transformaron en una novela o un cuento o algún texto lírico. Obras de teatro no hubo muchas, pero de todos modos sí hay grandes representantes del teatro en estas épocas a su vez. Otras son reflejo fiel de una comunidad pequeña, de un grupo de revolucionarios muy pequeño, y se ve estos grandes personajes como Felipe Ángeles, el mismo Zapata. Hay infinidad de novelas del zapatismo, por ejemplo, pero también hay infinidad de obras del villismo, ¿no? Un personaje que logró conquistar, por decirlo así, un pequeño pueblito de Estados Unidos. O sea, nadie en la historia ha podido conquistar un territorio estadounidense. Pues fíjense que Doroteo Arango, más conocido como Pancho Villa, lo logró. Entonces, obviamente en Estados Unidos, Pancho Villa es una figura espectacular, que fue digna de investigaciones y demás. Y más porque fueron personajes importantes para su nación, en este caso México, y personajes con historias importantes, que son las historias de héroes, por ejemplo, ¿no? Porque representaban los valores de la colectividad, porque eran personajes que imponían en todas las perspectivas. Y en el caso, por ejemplo, de Zapata, que fallece por una traición, ¿no? Entonces, obviamente se enaltece más su figura, su trascendencia, el símbolo que a su vez representaba. Entonces, como podemos ver, la literatura de la Revolución Mexicana es este espejo, ¿no? La literatura como espejo de este suceso, ¿no? Que fue producto de 1000 o más circunstancias políticas, sociales, económicas y todo lo que comprende nuestra cotidianidad, no solamente desde la perspectiva personal, sino colectiva. Como han podido ver, este video, que está más apegado a la historia que a la literatura en sí, pero como les decía, la literatura no viene de la nada, viene de esta realidad. Y en el caso de la literatura de la Revolución Mexicana, viene de esta realidad que se vio y se vivió y se padeció en el Porfiriato y que desembocó en una revuelta que obviamente es parte de la literatura de México. Entonces, pues como siempre les digo, espero que este video haya sido de su gusto, pero sobre todo haya sido de su utilidad. Y antes de despedirme, también, como siempre, los invito a suscribirse al canal, a hacer sus comentarios, a hacer sus observaciones y más en relación con el tema de la Revolución Mexicana, porque esta pequeña serie de videos donde vamos a ver autores, perspectivas, obras, estilos, algunas peculiaridades y demás. Ya hablamos de la historia real, la historia genuina, la que podemos ver en los documentos.
pero también vamos a ver la otra perspectiva, la perspectiva de los documentos literarios. Entonces, denme sugerencias de autores, de obras, o qué saben ustedes sobre esta revolución mexicana y su implicación en el arte, no solamente en el arte literario, sino en el arte en general. También pueden sugerirme temas, autores, épocas, personajes, etcétera. A su vez, pues los invito a seguirme en mis redes sociales, dígase Facebook, Twitter e Instagram, en donde precisamente podemos seguir esta dinámica de las críticas, las sugerencias de temas, las sugerencias de perspectivas, la sugerencia de textos. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de la Revolución Mexicana, me pueden sugerir textos que hablen de esto y que yo pueda hacer referencia, analizar, referir de una u otra manera en los siguientes videos que vamos a dedicar a este suceso histórico ocurrido en México y que tuvo sus repercusiones en su literatura. Pues ahora sí, sin más que agregar por el momento, no me queda nada más que agradecerles su presencia y decirles, estamos en comunicación. Hasta siempre.